a un nuevo episodio de Bienes Raíces, Inversiones y Negocios con Juan Carlos Zamora. Mi nombre es Andrea Alcocer y hoy estaré acompañándolos a lo largo de este episodio en el que vamos a explorar de las inversiones en acciones y esto sobre todo de la mano de grandes expertos que nos da muchísimo gusto que nos puedan acompañar en este espacio. Al igual quiero saludar a todas las personas que nos ven en Telefórmula y a las personas de la comunidad que ya nos siguen en redes sociales. Recuerden seguirnos en todas ellas porque es la manera en la que podemos estar en comunicación, en la que podemos interactuar y en la que podemos seguir aprendiendo. Así que si hay temas en los que ustedes quieran que abordemos o un invitado especial que podamos traer a este espacio, estamos para poderlos escuchar. Y de esta forma quiero también saludar con mucho gusto, lo conocen como Guayo Castellanos, que ya se encuentra con nosotros. Y bueno, él es influencer en educación financiera, él es licenciado en finanzas públicas, también embajador universitario de la Bolsa Institucional de Valores, agente de seguros avalado por la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas y asesor planeador para el retiro de las y los mexicanos. Ya lo tenemos aquí en pantalla. ¿Cómo estás, Goyo? Hola, hola, mucho gusto. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí platicando un ratito, seguro va a estar bien interesante. Muchas gracias. Y justamente hablando del tema de las inversiones, hay que saber antes de todo ello el tema de las estrategias para nuestros inversionistas y sobre todo para aquellos que están interesados en invertir en el mercado de acciones, pues hay que entenderlo, ¿no? Y a mí me encanta cómo ustedes en sus plataformas lo desmenuzan de una manera muy sencilla. El cómo podemos hoy entender el funcionamiento de los fondos de inversión y el papel posterior de la diversificación. Así que me gustaría mucho que antes de todo ello nos pudieras platicar un poquitito de ti, que nos introduzcas para quienes no te conocen y hoy te están viendo aquí a través de Telefórmula. Claro que sí. Pues bueno, yo soy Eduardo Castellanos, Guayo para los cuates. Todo el mundo me dice Guayo y me siento cómodo con el apodo, así que Guayo Castellanos. Hago contenido en redes sociales sobre finanzas personales, inversiones, educación financiera en general. Quiero amplificar este mensaje de la importancia de aprender sobre estos temas lo antes posible, enseñándolo de una forma bastante divertida y muy fácil de entenderlo. Este, y pues también me dedico a dar asesorías personalizadas para la gente que quiere mejorar su retiro. Perfecto, entonces vamos por el inicio. ¿A qué nos referimos con el tema de poder entender qué son los fondos de inversión? Pues bueno, primero hay que entender lo que es un fondo de inversión, que básicamente consiste en una canasta y dentro de esa canasta hay diferentes tipos de activos, diferentes tipos de, de herramientas. Existen fondos de inversión de muchísimas cosas, por ejemplo, un fondo de inversión de deuda. Entonces, si tú inviertes en un fondo de inversión de deuda, estás invirtiendo en deuda de diferentes sectores, ¿no? O fondos de inversión que replican a las acciones o a los índices más importantes de las bolsas de valores, pues bueno, si inviertes en esos fondos, estarías invirtiendo en todo eso. O sea, realmente hay fondos de muchísimas cosas y dependiendo cuál sea tu objetivo de inversión, qué quieras conseguir con tu dinero, va a ser uno mejor que otro. Ahora, entendiendo el tema de las acciones individuales y los fondos de inversión, eh, sobre todo, ¿cuáles podrían ser estos conceptos clave para poder ir guiando a los inversionistas? Pues bueno, antes de poner un centavo en cualquier tipo de instrumento, primero que nada, conocerlos y entenderlos cómo funcionan, ¿no? Las acciones individuales, básicamente estás comprando un pedacito muy representativo de las empresas, pero al final te vuelves dueño de un cachito de la empresa. Y justo como comentábamos, los fondos de inversión, estás invirtiendo en muchos activos de un solo jalón, por decirlo así, ¿no? Este, ahora, ¿cuáles son los conceptos claves? De entrada, conocerlos cada uno. De las acciones, saber un poco su historial, obviamente a qué se dedica la empresa a la que quieres invertir. No es suficiente con que utilices un celular y digas, ok, porque utilizo este celular, ya invierto en la empresa. No, hay que hacer ciertos análisis que nos permitan determinar si puede ser una buena alternativa de inversión o no, y si estamos dispuestas a asumir el riesgo, ¿no? Y de los fondos de inversión, un poco más de lo mismo, saber en qué está invirtiendo ese fondo de inversión, qué comisiones nos cobran, en dónde podemos comprar esos fondos de inversión, porque los fondos de inversión tienen la característica que no están disponibles en todas las instituciones. Por lo general, los fondos de inversión son exclusivos de diferentes instituciones. Por ejemplo, si está disponible en el banco A,
es muy Ujú. probable que no esté disponible en el banco B, porque por lo general estas mismas instituciones emiten estos fondos, pero sería revisarlo. Ahora, soy un inversionista, tengo tal vez todo el trabajo de mi vida y lo tengo tal vez guardado abajo del colchón, como muchas veces se dice, o lo tengo en una alcancía en algún lugar dentro de mi hogar o en algún lugar, porque no he entendido muy bien el tema de la inversión. Y tú sabes que al menos en México es muy complicado el poder confiar en instrumentos o en personas, en asesores, porque es complejo. ¿Cómo poder saber quiénes son estas personas, cómo confiar y sobre todo el poder entender que nuestro dinero que está estancado o que está detenido y no está en movimiento no nos está generando nada, al contrario? Bueno, primero explicar por qué no es del todo bueno tener dinero debajo del colchón o en el cochinito, porque hay un fenómeno llamado inflación, que básicamente provoca que nuestro dinero pierda poder adquisitivo. Las cosas se vuelven cada vez más caras y nuestro dinero nos alcanza para menos. Siempre me encanta utilizar el ejemplo de los gansitos. Por ahí del año 2000, con 100 pesos te comprabas 20 gansitos. Hoy con esos mismos 100 pesos te puedes comprar 4 gansitos y si te va bien. Entonces, eso prácticamente es la inflación. Las cosas se vuelven cada vez más caras y tu dinero te alcanza para menos. Ahora, ¿cómo podemos saber si estamos invirtiendo en plataformas confiables o en asesores financieros confiables? Primero que nada, las plataformas necesitan una regulación. Tienen que estar reguladas ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Si no están reguladas, hay que analizar por qué no lo están y ver si vale la pena tomar ese riesgo extra o no. Y La para el Conducef, tema de los asesores, dime. perdóname que te interrumpa, pero la Conducef también puede ser otro instrumento. La Conducef también es la Comisión Nacional Bancaria de Valores principalmente, pero también entran la Conducef y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este, ¿Cómo puedes, así rapidísimo, cómo puedes saber si está regulado o no? Hay un buscador llamado CIPRES. Entonces, busca la institución de la que quieras investigar y si está por ahí, tiene la regulación. Habría que ver de qué es su regulación. Y para los asesores financieros, necesitan una certificación que les permita dar estas asesorías financieras. Es la figura 3 de la MIP. Entonces, si te están empezando a dar como asesoría de inversiones o asesoría financiera y no tienen esta certificación, aguas, habría que revisar. Claro está que también hay otro tipo de industrias. Por ejemplo, la industria aseguradora no requiere de esta figura 3 de la MIP, pero sí requeriría la certificación ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Entonces, va a depender igual mucho del instrumento. Pero, ¿cuál es la clave? Que investiguen sobre el tema. O sea, al final, la única forma de no caer en estafas o de no caer en engaños es que tú no seas experto o experta, pero sí tengas cierta noción del tema para que cuando te empiecen a hablar con conceptos un poco avanzados o te intenten engañar usando palabras sofisticadas, digas, ok, tal vez esto no tiene nada que ver, no soy experto, pero sé que por ahí no va la onda. Entonces, igual es bien importante que investiguemos sobre el tema y no lo deleguemos todo a, a un tercero, ¿no? Al final es el dinero con el que nos ha costado trabajo conseguir, entonces hay que tomarlo en serio. Totalmente de acuerdo. Y en el siguiente segmento podemos hablar un poco del tema del futuro, porque sé que tú eres experto en ello. En el hoy en día no nos preocupa, tal vez no nos ocupa demasiado el podernos ir tal vez a pensar qué va a pasar en nuestra vejez, pero hablando de la hora, si me quiero diversificar en el tema de inversiones, tal vez ya entré en algo muy conocido, en marcas comerciales que aquí no podemos mencionar, pero en temas de comida rápida o en temas hospitalarios o en servicios tecnológicos a nivel internacional. Esos digamos que podrían ser unos factores de inversión tradicionales y de bajo riesgo, que también el rendimiento anual tal vez no puede ser muy alto dependiendo de las acciones que compremos, pero lo que voy es, ¿cómo puedo yo saber en qué lugares invertir? ¿Me conviene más invertir en el de tecnología? ¿Me conviene en bienes raíces? ¿Cómo yo puedo identificar qué nicho, además ya de la investigación, y además ya de haber dado estos pasos de tener tal vez un asesor o haberme acercado a algún tema financiero? Es que va a depender muchísimo cuál es tu objetivo de inversión. No es lo mismo invertir para tu retiro, que tal vez faltan 30 años, que Ujú. invertir para un viaje para el que quieres hacer en 2 años. O sea, dependiendo mucho de cuál sea tu objetivo de inversión y por qué y para qué quieres invertir, vas a poder empezar a abrirte caminito en diferentes alternativas, pero siempre
con el pensamiento de que lo más importante es la diversificación. O sea, la famosa frase de no poner todos los huevos en una sola canasta que todos hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas, es completamente cierto. O sea, no poner todo en una sola industria de acciones, no poner todo en un solo fondo de inversión. O sea, intentar diversificar en diferentes industrias, en diferentes países, en diferentes sectores, pero sí va a depender muchísimo de cuál sea el horizonte de inversión y el objetivo. Totalmente de acuerdo. Vamos sobre tiempo. ¿Te parece que después de la pausa podemos seguir hablando? Sí, sí, sí. Súper, pero antes, por favor, invítalos a tus redes sociales a que te sigan, dónde te podemos ver, dónde te podemos escuchar. Estoy en Instagram como Guayo Castellanos-bajo, se escribe WAYO Castellanos, en TikTok como Guayo Castellanos, en Facebook como Guayo Castellanos, YouTube como Guayo Castellanos también. Y ya, nada más, mucho cuidado con las cuentas falsas porque hay gente tramposilla por ahí que se quiere aprovechar, pero ahí andamos. Verificado. Verificado en Instagram nada más. Ok, Y en entonces YouTube. para que a través de Instagram sigan sus otras plataformas y ya pueden estar en comunicación con Guayo. Vamos a ir a una pausa, va a ser muy breve, pero no sin antes quiero invitarlos a que descubran La Paz, es su oportunidad única de invertir en Baja California Sur. Te presentamos Dos Soles, un paraíso que funciona armoniosamente con el mar y las dunas, donde podrás disfrutar de amenidades exclusivas como el sandboarding, también el lienzo charro y la terraza infinita. Los quiero invitar a que se dejen cautivar por esta fascinante experiencia y sobre todo invirtiendo en una de las zonas turísticas con mayor plusvalía en nuestro país. No pierdas más tiempo, adquiere tu lote hoy mismo. Nosotros vamos a un corte, es muy breve, continuamos con más aquí en Grupo Fórmula. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bienes Raíces, Inversiones y Negocios con Juan Carlos Zamora. Mi nombre es Andrea Alcocer y hoy estaré acompañándolos a lo largo de este episodio en el que vamos a explorar de las inversiones en acciones y esto sobre todo de la mano de grandes expertos que nos da muchísimo gusto que nos puedan acompañar en este espacio. Al igual quiero saludar a todas las personas que nos ven en Telefórmula y a las personas de la comunidad que ya nos siguen en redes sociales. Recuerden seguirnos en todas ellas porque es la manera en la que podemos estar en comunicación, en la que podemos interactuar y en la que podemos seguir aprendiendo, así que si hay temas en los que ustedes quieran que abordemos o un invitado especial que podamos traer a este espacio, estamos para poderlos escuchar. Y de esta forma quiero también saludar con mucho gusto, lo conocen como Guayo Castellanos, que ya se encuentra con nosotros, y bueno, él es influencer en educación financiera, él es licenciado en finanzas públicas, también embajador universitario de la Bolsa Institucional de Valores, agente de seguros avalado por la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas y asesor planeador para el retiro de las y los mexicanos. Ya lo tenemos aquí en pantalla. ¿Cómo estás, Goyo? Hola, hola, mucho gusto. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí platicando un ratito, seguro va a estar bien interesante. Muchas gracias. Y justamente hablando del tema de las inversiones, hay que saber antes de todo ello el tema de las estrategias para nuestros inversionistas y sobre todo para aquellos que están interesados en invertir en el mercado de acciones, pues hay que entenderlo, ¿no? Y a mí me encanta cómo ustedes en sus plataformas lo desmenuzan de una manera muy sencilla. El cómo podemos hoy entender el funcionamiento de los fondos de inversión y el papel posterior de la diversificación. Así que me gustaría mucho que antes de todo ello nos pudieras platicar un poquitito de ti, que nos introduzcas para quienes no te conocen y hoy te están viendo aquí a través de Telefórmula. Claro que sí. Pues bueno, yo soy Eduardo Castellanos, Guayo para los cuates. Todo el mundo me dice Guayo y me siento cómodo con el apodo, así que Guayo Castellanos. Hago contenido en redes sociales sobre finanzas personales, inversiones, educación financiera en general. Quiero amplificar este mensaje de la importancia de aprender sobre estos temas lo antes posible, enseñándolo de una forma bastante divertida y muy fácil de entenderlo. Y pues también me dedico a dar asesorías personalizadas para la gente que quiere mejorar su retiro. Perfecto, entonces vamos por el inicio. ¿A qué nos referimos con el tema de poder entender qué son los fondos de inversión? Pues bueno, primero hay que entender lo que es un fondo de inversión, que básicamente consiste en una canasta y dentro de esa canasta hay diferentes tipos de activos, diferentes tipos de,
de herramientas. Existen fondos de inversión de muchísimas cosas. Por ejemplo, un fondo de inversión de deuda. Entonces, si tú inviertes en un fondo de inversión de deuda, estás invirtiendo en deuda de diferentes sectores, ¿no? O fondos de inversión que replican a las acciones o a los índices más importantes de las bolsas de valores. Pues bueno, si inviertes en esos fondos, estarías invirtiendo en todo eso. O sea, realmente hay fondos de muchísimas cosas y dependiendo cuál sea tu objetivo de inversión, qué quieras conseguir con tu dinero, va a ser uno mejor que otro. Ahora, entendiendo el tema de las acciones individuales y los fondos de inversión, sobre todo, ¿cuáles podrían ser estos conceptos clave para poder ir guiando a los inversionistas? Pues bueno, antes de poner un centavo en cualquier tipo de instrumento, primero que nada, conocerlos y entenderlos cómo funcionan, ¿no? Las acciones individuales, básicamente estás comprando un pedacito muy representativo de las empresas, pero al final te vuelves dueño de un cachito de la empresa. Y justo como comentábamos, los fondos de inversión, estás invirtiendo en muchos activos de un solo jalón, por decirlo así, ¿no? Este, ahora, ¿cuáles son los conceptos claves? De entrada, conocerlos cada uno. De las acciones, saber un poco su historial, obviamente a qué se dedica la empresa a la que quieres invertir. No es suficiente con que utilices un celular y digas, ok, porque utilizo este celular, ya invierto en la empresa. No, hay que hacer ciertos análisis que nos permitan determinar si puede ser una buena alternativa de inversión o no, y si estamos dispuestas a asumir el riesgo, ¿no? Y de los fondos de inversión, un poco más de lo mismo, saber en qué está invirtiendo ese fondo de inversión, qué comisiones nos cobran, en dónde podemos comprar esos fondos de inversión, porque los fondos de inversión tienen la característica que no están disponibles en todas las instituciones. Por lo general, los fondos de inversión son exclusivos de diferentes instituciones. Por ejemplo, si está disponible en el banco A, es muy probable que no esté disponible en el banco B, porque por lo general estas mismas instituciones emiten estos fondos, pero sería revisarlo. Ahora, soy un inversionista, tengo tal vez todo el trabajo de mi vida y lo tengo tal vez guardado abajo del colchón, como muchas veces se dice, o lo tengo en una alcancía en algún lugar dentro de mi hogar o en algún lugar, porque no he entendido muy bien el tema de la inversión. Y tú sabes que al menos en México es muy complicado el poder confiar en instrumentos o en personas, en asesores, porque es complejo. ¿Cómo poder saber quiénes son estas personas, cómo confiar y sobre todo el poder entender que nuestro dinero que está estancado o que está detenido y no está en movimiento no nos está generando nada, al contrario? Bueno, primero explicar por qué no es del todo bueno tener dinero debajo del colchón o en el cochinito, porque hay un fenómeno llamado inflación, que básicamente provoca que nuestro dinero pierda poder adquisitivo. Las cosas se vuelven cada vez más caras y nuestro dinero nos alcanza para menos. Siempre me encanta utilizar el ejemplo de los gansitos. Por ahí del año 2000, con 100 pesos te comprabas 20 gansitos. Hoy con esos mismos 100 pesos te puedes comprar 4 gansitos y si te va bien. Entonces, eso prácticamente es la inflación. Las cosas se vuelven cada vez más caras y tu dinero te alcanza para menos. Ahora, ¿cómo podemos saber si estamos invirtiendo en plataformas confiables o en asesores financieros confiables? Primero que nada, las plataformas necesitan una regulación. Tienen que estar reguladas ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Si no están reguladas, hay que analizar por qué no lo están y ver si vale la pena tomar ese riesgo extra o no. Y La para el Conducef, tema de los asesores, dime. perdóname que te interrumpa, pero la Conducef también puede ser otro instrumento. La Conducef también es la Comisión Nacional Bancaria de Valores principalmente, pero también entran la Conducef y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este, ¿Cómo puedes, así rapidísimo, cómo puedes saber si está regulado o no? Hay un buscador llamado CIPRES. Entonces, busca la institución de la que quieras investigar y si está por ahí, tiene la regulación. Habría que ver de qué es su regulación. Y para los asesores financieros, necesitan una certificación que les permita dar estas asesorías financieras. Es la figura 3 de la MIP. Entonces, si te están empezando a dar como asesoría de inversiones o asesoría financiera y no tienen esta certificación, aguas, habría que revisar. Claro está que también hay otro tipo de industrias. Por ejemplo, la industria aseguradora no requiere de esta figura 3 de la MIP, pero sí requeriría
la certificación ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Entonces, va a depender igual mucho del instrumento. Pero, ¿cuál es la clave? Que investiguen sobre el tema. O sea, al final, la única forma de no caer en estafas o de no caer en engaños es que tú no seas experto o experta, pero sí tengas cierta noción del tema para que cuando te empiecen a hablar con conceptos un poco avanzados o que te intenten engañar usando palabras sofisticadas, digas, ok, tal vez esto no tiene nada que ver, no soy experto, pero sé que por ahí no va la onda. Entonces, igual es bien importante que investiguemos sobre el tema y no lo deleguemos todo a, a un tercero, ¿no? Al final es el dinero con el que nos ha costado trabajo conseguir, entonces hay que tomarlo en serio. Totalmente de acuerdo. Y en el siguiente segmento podemos hablar un poco del tema del futuro, porque sé que tú eres experto en ello. En el hoy en día no nos preocupa, tal vez no nos ocupa demasiado el podernos ir tal vez a pensar qué va a pasar en nuestra vejez, pero hablando de la hora, si me quiero diversificar en el tema de inversiones, tal vez ya entré en algo muy conocido, en marcas comerciales que aquí no podemos mencionar, pero en temas de comida rápida o en temas hospitalarios o en servicios tecnológicos a nivel internacional. Esos digamos que podrían ser unos factores de inversión tradicionales y de bajo riesgo, que también el rendimiento anual tal vez no puede ser muy alto dependiendo de las acciones que compremos, pero lo que voy es, ¿cómo puedo yo saber en qué lugares invertir? ¿Me conviene más invertir en el de tecnología? ¿Me conviene en bienes raíces? ¿Cómo yo puedo identificar qué nicho, además ya de la investigación y además ya de haber dado estos pasos de tener tal vez un asesor o haberme acercado a algún tema financiero? Es que va a depender muchísimo cuál es tu objetivo de inversión. No es lo mismo invertir para tu retiro, que tal vez faltan 30 años, que Ujú. invertir para un viaje para el que quieres hacer en 2 años. O sea, dependiendo mucho de cuál sea tu objetivo de inversión y por qué y para qué quieres invertir, vas a poder empezar a abrirte caminito en diferentes alternativas, pero siempre con el pensamiento de que lo más importante es la diversificación. O sea, la famosa frase de no poner todos los huevos en una sola canasta que todos hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas, es completamente cierto. O sea, no poner todo en una sola industria de acciones, no poner todo en un solo fondo de inversión. O sea, intentar diversificar en diferentes industrias, en diferentes países, en diferentes sectores, pero sí va a depender muchísimo de cuál sea el horizonte de inversión y el objetivo. Totalmente de acuerdo. Vamos sobre tiempo. ¿Te parece que después de la pausa podemos seguir hablando? Sí, sí, sí. Súper, pero antes, por favor, invítalos a tus redes sociales a que te sigan, dónde te podemos ver, dónde te podemos escuchar. Estoy en Instagram como Guayo Castellanos-bajo, se escribe WAYO Castellanos, en TikTok como Guayo Castellanos, en Facebook como Guayo Castellanos, YouTube como Guayo Castellanos también. Y ya, nada más, mucho, mucho cuidado con las cuentas falsas porque hay gente tramposilla por ahí que se quiere aprovechar, pero ahí andamos. Verificado. Verificado en Instagram nada más. Ok, Y en entonces YouTube. para que a través de Instagram sigan sus otras plataformas y ya pueden estar en comunicación con Guayo. Vamos a ir a una pausa, va a ser muy breve, pero no sin antes quiero invitarlos a que descubran La Paz, es su oportunidad única de invertir en Baja California Sur. Te presentamos Dos Soles, un paraíso que funciona armoniosamente con el mar y las dunas, donde podrás disfrutar de amenidades exclusivas como el sandboarding, también el lienzo charro y la terraza infinita. Los quiero invitar a que se dejen cautivar por esta fascinante experiencia y sobre todo invirtiendo en una de las zonas turísticas con mayor plusvalía en nuestro país. No pierdas más tiempo, adquiere tu lote hoy mismo. Nosotros vamos a un corte, es muy breve, continuamos con más aquí en Grupo Fórmula. Estamos de regreso, gracias a quienes nos siguen acompañando a través de Telefórmula y en este segundo segmento nos acompaña también una especialista experta, me da muchísimo gusto. Ustedes seguramente la conocen por las redes sociales, hoy nos acompaña Paola Almontes, creadora de Finanzas con Propósito. Paola es licenciada en Relaciones Económicas Internacionales con especialidad en Finanzas Internacionales y está certificada como asesora patrimonial por la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas y cuenta con una experiencia de Wealth Management. Ya la vemos en pantalla, Paola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muy bien, muchas gracias y muy feliz de estar aquí, obviamente, aquí con ustedes.
Oye, Pau, quienes hemos visto tus videos, la verdad es que sabemos que tú nos das la información súper digerida y de una manera muy sencilla y la verdad es que eso me da muchísimo gusto. No, la verdad, ese es el objetivo justamente, que cualquier persona lo pueda entender desde niños hasta adultos mayores y cualquier profesión. Hoy estamos hablando un poco acerca de las inversiones, el funcionamiento de las acciones y el poder entender lo que es el análisis de las acciones individuales y también lo que hoy podemos ofrecer en los temas de diversificación. Pero antes de entrar a todo esto, ya explicamos en el bloque anterior de qué se trataba un poco, pero a mí me encantó uno de tus videos en donde hablabas de cómo tú viviste la experiencia de que muy chica empezaste en el mundo de las inversiones y sobre todo que no tenías como esta guía. Me gustaría que pudiéramos iniciar este segmento, tú invitando a las personas tal vez, o tal vez a lo que tú te enfrentaste cuando quisiste dar este paso súper chiquitita de querer invertir y que no te importó nada. Sí, exactamente. Yo tenía aproximadamente como unos 16 años, justamente cuando me empiezo a interesar en el tema de finanzas e inversiones. La verdad es que lo primero a lo que me enfrenté fue no saber por dónde iniciar. Y seguramente le pasa a muchas personas que dicen, oye, quiero mejorar mis finanzas o quiero empezar a invertir, pero no tengo ni idea de qué hacer. Entonces empiezas a buscar información y te encuentras libros, obviamente también en internet, un montón de páginas, muchísimos creadores de contenido y bueno, empiezas a aplicar todo lo que ves allá afuera, donde llega un punto que dices, ok, estoy perdido, estoy en un mar de información, ¿no? Que yo creo que es a lo que muchos nos pasa. De ahí, pues bueno, yo empiezo a definir, ok, tiene que haber como un camino o algo más claro y sí, obviamente todo empieza a componer nuestras finanzas personales en orden, de tener un presupuesto, poder apartar una parte justamente que es nuestro ahorro, que obviamente es el que vamos a invertir y de ahí, pues bueno, ya viene el poder identificar nuestro perfil de inversionista, porque no todas las inversiones son para todos. Hay unas donde asumimos menos riesgo y otras donde asumimos mayor riesgo. Entonces, ya el tener un perfil de inversionista te orienta mejor a tener un portafolio de inversiones pues más estructurado según tus metas, tus objetivos, que también es un paso muy importante antes de empezar a invertir. Y pues bueno, ya después puedes empezar a hacer ciertos análisis de ya instrumentos en específico o acciones en concreto. Pero sí, a lo primero que yo me enfrenté fue justamente a tener un montón de información y número dos, y lamentablemente, a querer acercarme a ciertas personas y que me hicieran de repente, ¿cómo decirlo? Pues como es, ¿no? Un poco menos, porque la verdad estaba muy pequeña y el capital que tenía para iniciar era muy, muy pequeño. Y justamente hoy en día por eso hago lo que hago en redes sociales, porque quiero que cualquier persona, no importa la edad o el capital que tenga, pues pueda empezar a invertir. Oye, Pau, hablando de esto, creo que es súper importante lo que acabas de decir. No hay inversiones pequeñas, sino hay que hacer inversiones muy inteligentes. Y con Guayo hablábamos acerca de poder conocer los instrumentos que existían o hacia dónde estábamos dirigiendo nuestras inversiones. Y tú lo decías súper bien en uno de tus videos, no inviertas en algo que no entiendes. ¿Cómo podemos plasmarlo o hacer entender a las personas que de pronto estas decisiones de manera inteligente las podemos hacer con diferentes instrumentos que hoy la tecnología creo que nos puede ayudar demasiado? Bastante, bastante. Y la verdad es que existen muchísimos instrumentos que no nos exigen demasiado conocimiento, vamos, o muy profundo en finanzas e inversiones. Realmente hay instrumentos súper conservadores, por ejemplo, como CETES o como SOFIPOS, donde lo único que necesitamos es justamente, como lo dices, pues hacer un breve research en Internet, en las mismas páginas oficiales. Ahí está toda la información y una vez que ya la tengamos, entonces sí podemos tomar decisiones bien informadas. A lo mejor si ya queremos ir avanzando, invertir en bolsa de valores, pues obviamente es el educarnos, educación financiera es muy, muy importante y pues también si podemos tener ahora sí que un asesor financiero y de confianza, pues también qué mejor que tener esa guía. ¿Cuáles son estas estrategias más utilizadas para gestionar el riesgo y proteger sobre todo el capital en un mercado donde vemos acciones muy volátiles? Sí, la verdad, y últimamente en estos tiempos vemos muchísima actividad en el mercado. Pero una de las estrategias más conocidas, y yo creo que la que decimos todos los asesores, es justamente el diversificar nuestro capital, el no poner todos los huevos en una misma canasta. Ok, sí, ya tenemos, no sé, CETES y SOFIPOS en nuestro portafolio, podemos igual agregarle algunas acciones, algunos ETFs. De hecho, los ETFs son una forma, pues, súper sencilla de tener un portafolio bien diversificado
en diferentes empresas, en diferentes sectores y hasta en diferentes países. Entonces, esa sería como la base principal para poder mitigar el riesgo que asumimos. Oye, Pau, ¿cómo, sobre todo, creo que lo mencionas muy bien, viene una época de muchos movimientos políticos en nuestro país, en Estados Unidos? Sabemos que México se rige principalmente por la economía de Estados Unidos, eso es un sí o sí. Entonces, sabemos que muchas de las inversiones, incluso empresas establecidas en nuestro país, pues tienen toda su facturación o todo su movimiento económico en dólares. ¿Cómo nos afectan estos factores en el mercado de acciones y sobre todo cómo debemos considerar el poder tomar decisiones acertadas a tiempo si es que hoy tal vez tenemos una inversión en riesgo? Sí, claro, pues bueno, nuevamente lo más importante pues siempre es estar informados acerca de lo que está pasando. Obviamente pues como lo comentas, todos estos acontecimientos de política y demás afectan obviamente a los mercados. Sin embargo, cuando nosotros invertimos pues siempre tenemos que pensar en el largo plazo y al final pues estos movimientos que se den en el mercado pues van a ser justo eso, ¿no? Movimientos temporales. Nosotros pues lo que buscamos es que nuestro capital siga creciendo en el largo plazo. Evidentemente pues nos podemos ver afectados. A esto se le llama pues tener minusvalías, ¿no? En nuestro portafolio. Sin embargo, pues si no vendemos nosotros nuestros activos, no hacemos las pérdidas también efectivas. Nuevamente es tener la mirada fija en el largo plazo y pues bueno, obviamente también estar informados. También es cierto que nuestro país se va a ver bastante beneficiado por el tema nearshoring. Ya sabes que pues muchas empresas están trayendo, o bueno, más bien van a llevar aquí sus procesos de manufactura y pues bueno, eso va a beneficiar muchísimos sectores en México, el industrial, comercial, transporte, etcétera. Entonces también son oportunidades de inversión que podemos igual voltear a ver y nuevamente con miras en el largo plazo. Qué bueno que mencionas este tema. ¿Dónde podrían ser estos puntos de atención donde nuestros inversionistas podrían generar un muy buen negocio? La tecnología es una muy buena apuesta, las armadoras, el sector automotriz, ¿hacia dónde se ve este corto plazo en México? Sí, o sea, la verdad es que en general va a mover a toda la economía. Sin embargo, si hablamos de sectores específicos, podríamos justo poner el automotriz, como lo comentas, el industrial y pues bueno, obviamente también el de manufactura y obviamente el de bienes raíces. La verdad pues es que justamente estas empresas van a necesitar pues ahora sí que la infraestructura, ¿no? Terrenos, etcétera, para poder establecerse. Entonces, de hecho ya se está viendo este reflejo en el instrumento que conocemos como fibras o fideicomiso de inversión en bienes raíces, que pues bueno, para personas que nos escuchan y que a lo mejor es la primera vez que oyen esta palabra, en estos fideicomisos nosotros podemos invertir en bienes raíces desde muy poco capital, realmente pues ya no necesitamos los miles de millones de pesos, ¿no? Y como tal pues son portafolios con diferentes propiedades de bienes raíces, desde naves industriales hasta centros comerciales, desarrollos, etcétera, etcétera. De hecho, pues es uno de los sectores que se espera que se vea igual más beneficiado. Ok, ¿dónde podríamos consultar o entrando ya en el tema de los asesores, las aplicaciones, dónde podríamos encontrar estas empresas? Porque también platicaste algo que escuché en una de las conversaciones que tuviste, hay que tener mucho cuidado con los estafadores o mucho cuidado con estas personas que pueden jugar con nuestro capital. ¿Cómo poner atención y quiénes serían estas empresas que sí serían 100% seguras? Sí, muy, muy importante, la verdad. De hecho, pues bueno, lo ideal es que en México estén reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y por la CONDUCEF. De hecho, la CONDUCEF es la comisión que nos ampara a nosotros como usuarios de servicios financieros. Y bueno, estas instituciones pueden ir desde la banca patrimonial, hasta las casas de bolsa. En México, por ejemplo, existe GBM, Cuspid, Bursanet, donde nosotros podemos abrir literalmente ya nuestra cuenta desde nuestro celular, desde nuestra computadora, y ahí es donde podemos hacer la compra de este tipo de activos como acciones, ETFs, fibras. Lo que yo siempre recomiendo es justo que tenga esa parte de la regulación. Últimamente sí hay muchísimos brokers internacionales que aparentemente están regulados y bueno, hago comillas porque sé que solamente nos escuchan, porque la regulación la tienen en otros países o del otro lado del mundo o en países que son paraísos fiscales, entonces pues sí hay que tener muchísimo cuidado con eso. Oye, Pau, vamos a una pausa, ¿te parece? Perfectísimo. Súper, vamos a ir a un corte, va a ser muy breve, no sin antes invitarlos a Tulum, que es una zona de alto crecimiento y proyección ideal si hoy estás buscando
diversificar tus inversiones. Hoy conoce ICA, que es un tesoro ecológico situado estratégicamente en el paraíso caribeño, que te ofrece una amplia gama de actividades al aire libre. Así que esto es gracias también a sus maravillas, como su cenote privado y su cercanía con la zona arqueológica. No pierdas esta oportunidad de disfrutar de este entorno paradisíaco mientras generas a la vez ingresos. Vamos a la pausa, es breve. Continuamos con más. Estamos de regreso con Paola Almontes aquí en Telefórmula y en su programa de inversiones y bienes raíces con Juan Carlos Zamora. Pau, nos quedamos con un tema sobre la mesa. Yo creo que hay que hablar un poco acerca también del papel de los asesores financieros en el proceso de invertir en acciones. ¿En quién confiar? ¿Cómo confiar? Me imagino que es como ir a terapia, ¿no? Hay que encontrar un muy buen asesor financiero para que nos lleve de la mano si no tenemos absoluta idea de inversión. Sí, 100%. De hecho, pues justamente un asesor financiero te va a acompañar por muchísimo tiempo. Y es que, como lo comento, pues tus inversiones deben de ser con miras a largo plazo, ¿no? Eso quiere decir que también tu asesor pues va a estar ahí muchos años, entonces definitivamente te tienes que entender con él. Y pues bueno, también les recomendaría que busquen asesores que igual estén certificados, ya sea por la MIB o también la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que en este caso pues también son asesores que nos ayudan con el tema de protección patrimonial. Y pues bueno, siempre que estén igual comprometidos con nuestros objetivos también y de preferencia no con los de una institución, ¿no? Sino que estén del lado de nosotros como inversionistas. Oye, ¿cómo poderle pedir a nuestro asesor de inversiones o nuestro asesor financiero que vaya de pronto de la mano con nuestros objetivos? Porque tú sabes que de pronto ellos tienen como algunas metas o algunos lugares a donde tienen que llegar y nos desvían un poco de como el objetivo principal, que pues es nuestros sueños cuando buscamos invertir. Claro, por supuesto. Digo, el asesor nos va a acompañar y de alguna forma nos va a hacer el camino más sencillo, pero eso no quiere decir que de nuestra parte pues no podamos hacer una breve búsqueda o un research y pues de esta forma darnos cuenta si realmente lo que nos está recomendando el asesor pues va o no va con nuestros objetivos. Igual, pues bueno, es importante justo abrirnos en ese sentido, ¿no? De contarle pues realmente qué es lo que queremos, justo como lo decías ahorita, como si fuera nuestro psicólogo realmente, ¿no? Oye, Pau, en el poder invertir no solamente se trata de, porque hoy lo hemos estado hablando mucho en acciones, en bienes raíces, en la industria, pero también hay que invertir personalmente. Para quienes no han dado ni siquiera este pequeño paso en el gran mundo del inversionista, ¿cómo podrían empezar? Yo siempre he hablado, hay que iniciar con cambios desde adentro para que hacia afuera se puedan notar. ¿Cuáles podrían ser como estos pasos que tú le podrías recomendar a quienes hoy nos ven? Sí, claro, pues mira, yo siempre digo que lo más importante y la inversión que te va a dar el mayor rendimiento es invertir en tu educación financiera. Todo empieza con que agarremos un libro y vámonos a un libro clásico, El hombre más rico de Babilonia, donde vienen principios de finanzas personales e inversiones de verdad explicados padrísimos y hasta en modo historia. Y eso nos va a ayudar muchísimo, muchísimo. O sea, lo más importante es empezar a empaparte de esa información y pues obviamente empezar a hacer esos pequeños cambios en tu vida financiera. A veces creemos que ahorrar es muy difícil o que no nos alcanza para ahorrar. Yo siempre les digo, no importa si el día de hoy puedes empezar a ahorrar 10 pesos, 50 pesos. La idea es que poco a poco el hábito se vaya haciendo más grande, ¿no? Y lo haga sostenible en el largo plazo. Un amigo siempre dice, cuando queremos formar un nuevo hábito, empezamos poco a poco, como ir al gimnasio, no llegas y levantas las pesas, literalmente las más pesadas, ¿no? Sino que te vas poquito a poquito, te vas preparando y pues bueno, ya después
pues puedes levantar las más pesadas. Lo mismo con nuestra vida financiera, todo empieza con pequeños hábitos y solo así pues lo podemos hacer sostenible en el largo plazo y cada vez podemos dar obviamente pasos más grandes también. Ahora, volviendo al tema de la diversificación, hablábamos no de apostar todo en un solo sitio, pero también a la diversificación hay que entenderle, no irnos al sector agrónomo si de pronto no lo conocemos. ¿Qué tipos de inversiones sobre todo pueden existir para poder tener una cartera diversificada sana? Claro, pues bueno, mira, dependiendo nuestro perfil de inversionista, igual es como estructuremos nosotros nuestro portafolio de inversión. Un perfil conservador, en este caso podríamos invertir en renta fija, bien lo comentábamos hace ratito, existe pues la parte de CETES, que sigue siendo la inversión más segura que existe en México. Existen también las SOFIPOS, de hecho podemos también diversificar en diferentes SOFIPOS o diferentes instituciones. Y pues bueno, ya en un perfil, vamos, más moderado, inclusive arriesgado, podemos invertir en lo que es la bolsa de valores. Ahora sí que en diferentes acciones de empresas, en diferentes ETFs, diferentes fibras. La verdad es que cuáles instrumentos nosotros elijamos, yo siempre les digo, tiene que ver más con tu perfil de inversionista, que lo defines con tu aversión al riesgo y obviamente con tus objetivos. Y pues bueno, justamente con las metas que tú tengas. Dentro de todas estas perspectivas futuras para el mercado de acciones, ¿cómo los inversores hoy pueden estar preparados para enfrentar cambios, sobre todo oportunidades? Pues afortunadamente estamos en la era de la información, o sea, literalmente es abrir nuestro celular, es abrir nuestra computadora, buscar las noticias y así nos podemos mantener informados, ¿no? Obviamente también en este tipo de programas, en estarlos escuchando, en estar constantemente educándonos y ahora sí que leyendo las noticias es como podemos encontrar esas oportunidades de inversión. Oye, Pau, el poder conocer las historias de los demás creo que también nos ayuda a saber cómo hacia dónde ir dirigiendo nuestras decisiones. Personalmente, ¿cuál fue tu primera inversión y cuál fue la peor inversión que has hecho hasta el momento en tu vida que dices, no gané, pero aprendí mucho? Me gustó mucho lo que dijiste al principio. Siempre he creído justamente que el éxito deja huellas. Entonces, justo cuando yo empecé a interesarme en la parte de finanzas e inversiones, casi que me leí las biografías de grandes inversionistas como Benjamin Graham, Warren Buffett, Michael Burry, bueno, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahora sí, contestando tu pregunta, ¿otra vez me la repites? ¿Cuál ha sido esta inversión? ¿Con cuál inversión Claro, iniciaste? mi primera inversión y la peor. Y la peor, que dices, híjole. Pues mi primera inversión, de hecho, fue en CETES. Y pues bueno, como les digo, es la más segura, la más sencilla. De hecho, es súper fácil, es únicamente darnos de alta en el portal y la verdad es que la plataforma no es muy compleja. Y la peor inversión, sí tengo que reconocerla, y pues bueno, ojalá que también puedan aprender de esa experiencia, es invertir en un ETF que estaba de moda. Y es que muchas veces lo vemos en redes sociales, ¿no? Cuando seguimos ya varias páginas de finanzas o creadores de contenido que hablan de lo mismo, de repente empezamos a escuchar, es que esta empresa, ¿no? Esta empresa. Y pues, ¿qué pasa? Que se hace como una tipo burbuja especulativa, ¿no? Entonces, yo me subí casi a un trend cuando ya estaba a punto de llegar al máximo y pues me tocó la pura bajada. ¿Qué aprendí? Pues que no debo de invertir nada más por lo que escucho allá afuera, sino que realmente pues tengo que hacer mi propio análisis y tomar decisiones informadas. Y hasta el momento, ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Bueno, creo que igual ya lo dije hace rato, yo creo que lo más importante y la inversión que siempre nos va a dar el mayor rendimiento es la educación financiera. Soy una persona que le encanta muchísimo leer, soy una persona que gasta, pues sí, bastante en cursos, en libros, luego salgo y me dicen, otra vez vas a comprar un libro, pero ya tienes muchos y yo, pues va para la fila, porque de verdad el conocimiento es lo que más te puede dejar o aquello que puedes convertir en segunda fuente de ingresos. Ya vamos cerrando un poco la pinza. Me gustaría mucho poder invitar a todas estas personas, porque yo sé que el tema de las finanzas es muy personal y de pronto crecimos en un país donde es bien complejo el educarnos en cuestiones financieras porque no es nuestra naturaleza en temas culturales. Entonces, para quienes nos da miedo como que iniciar a sanar nuestras finanzas, a hacer las paces con el dinero, a dar ese paso a ser un inversor, ¿cuál podría ser este mensaje que les podrías dar?
Pues yo creo que justamente el que decía hace unos minutitos, la diferencia pues la empiezas a hacer con pequeños hábitos. Lo primero que tenemos que hacer pues es justamente hacer conciencia de dónde estamos ahora parados, cómo andan nuestras finanzas. Obviamente esto lo podemos hacer a través de, por ejemplo, un presupuesto y aquí darnos cuenta cuáles son nuestras áreas de oportunidad, a dónde se está yendo nuestro dinero, si realmente lo estamos utilizando en algo que vale la pena o podríamos darle una mejor dirección. Entonces, empezar a hacer esos pequeños hábitos y también plantearnos metas. Cuando yo creé mi página de Finanzas con Propósito, justamente la llamé así porque dije, bueno, es que no se trata solamente de dinero o tener un montón de billetes verdes, ¿no? Yo creo que detrás de querer invertir, detrás de querer mejorar tus finanzas, pues está el lograr tus metas económicas. Está a lo mejor comprar alguna casa, el irte de viaje, tener un retiro digno, no sé, cada uno sus metas. Entonces, tener estas metas realmente grandes que te lleven a actuar y hacer esos pequeños hábitos y acciones que, bueno, van a marcar la diferencia en largo plazo. Pau, ¿dónde te podemos escuchar? ¿Dónde te podemos seguir? ¿Qué sigue para ti? Sí, pueden encontrarme en las diferentes redes sociales. En Instagram estoy como finanzas.conpropósito. En TikTok, en Facebook y en YouTube estoy como Pau Almontes. De hecho, no tiene mucho que inicié mi canal de YouTube, entonces estaría increíble verlos a todos por allá. Hago un contenido un poco más largo que en otras redes sociales, entonces, pues bueno, estaría increíble también formar una comunidad más grande en esa red social. Si quieren como meterse un poco más, yo sé que vimos muy rápido el tema de la bolsa de valores y cómo invertir. Pau tiene justo ahí un video de cómo invertir en la bolsa de valores. Entonces, se los recomiendo que lo vean. Vamos a entender un poco de lo que estuvimos hablando el día de hoy. Y tus conclusiones, me gustaría escucharlas, por favor. Sí, claro, pues bueno, la verdad es que yo encantada de estar aquí. Ahora sí que nuevamente les digo a todas las personas que nos escuchan, de verdad tómense unos 5 o 10 minutitos al día para leer algo de educación financiera. Siempre les digo, si les encanta estar en redes sociales, pues bueno, busquen contenido de valor, ¿no? No solamente de finanzas, puede ser de cualquier área, pero pues bueno, 5 o 10 minutitos entonces que estés en redes sociales y que aprendas algo nuevo. Ahora sí que esos cambios que nosotros hagamos en nuestro día a día, pues bueno, van a ser también exponenciales. Y pues bueno, solamente así también vamos a poder entender las diferentes inversiones, desde las más sencillitas hasta las más complejas, el poder invertir en acciones de empresas, en fondos de inversión y pues bueno, tomar ahora sí esas oportunidades de inversión que platicábamos hace un rato, ¿no? Y pues el mantenernos informados también nos va a ayudar a detectarlas de alguna forma más rápido. Paola Almontes, muchísimas gracias por tu tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes. Y nos vemos la siguiente semana. Mi nombre es Andrea Alcocer, en nombre de Juan Carlos Zamora. Nosotros nos vemos. Hasta la próxima.